Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría poder iniciar este nuevo programa. Damos muchas gracias a Dios por toda su generosidad, por toda su misericordia, por todo lo bueno y generoso que es y que ha sido con cada uno de nosotros. Es una bendición poder saludar a cada uno de los hombres y mujeres que se conectan a este programa. Dios les bendiga. Este fue un domingo muy especial, sobrenatural. Hablamos en nuestra querida iglesia cuadrangular El Shaddai, sede Armenia, acerca de la obra del Espíritu Santo, de esa promesa maravillosa, de ese propósito del Dios del cielo, en que ninguno de nosotros esté solo, sino que podamos contar con esa ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Fue una mañana espectacular. En el Face, en esta misma página, está registrada nuestra enseñanza de la mañana. Espero que la repase, que la disfrute, que como dijimos, usted se convenza que si hay un bautismo del Espíritu Santo, si existe esa persona preciosa del Espíritu Santo, que usted diga yo lo quiero y siga las pautas que podemos dar a través de la palabra, y entonces nosotros podamos guiarle, orientarle, ministrarle, pero que usted recuerde que quien bautiza con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. También compartimos en la mañana, creo que apenas están llegando porque hubo un retraso en el transporte, la querida familia Mosquera Palacio, acompañando el féretro de nuestra querida hermana, esa mujer que nos dejó tan buen ejemplo de cordura, de esfuerzo, de sensatez espiritual, María Percy de Palacio. Ellos, en cumplimiento a los anhelos de ella, se desplazaron hasta Mumbú, Chocó, y están más o menos de Armenia 6 horas, 6:30, pero hubieron bastantes tropiezos en el transporte, mucho para y siga, y creo que apenas están llegando. Esperamos que Dios coloque su mano generosa de poder sobre la familia Mosquera Palacio y que ellos sean muy bendecidos. Bueno, iniciemos esta hermosa tarde orando. Soberano Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus generosidades. Gracias por toda tu bondad, por lo bueno que tú eres, Señor. Recibe todo el honor, recibe toda la honra y toda la gloria. Tú eres bueno, Señor, más allá de lo que podamos expresar con las palabras. Eres real y como nos has dicho en esta mañana, estás vivo y no estás lejos de ninguno de nosotros. Estás cerca de cada hombre, cerca de cada mujer, cerca de cada jovencito, de cada señorita que te invoca, porque todos somos bien importantes para ti. Tu propósito es la salvación de toda la raza humana, y tienes en el corazón el propósito de usar para salvación de los demás a cualquier hombre, a cualquier mujer que diga heme aquí, Señor, envíame a mí. Cada uno de los que entiende este amor tuyo por la humanidad, este deseo de salvación, y que sabe que hay otro pastor malo en el mundo, ese ser que gobierna en los aires, la potestad en los aires, que tiene la facultad y que tiene el negro propósito, el malvado propósito de robar, de matar y de destruir. Pero gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos la autoridad y el poder para atar y para reprender toda obra de Satanás, y tenemos en la palabra de Dios toda la sabiduría, toda la dirección, toda la gracia
para obtener la ayuda del Espíritu Santo y poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho. Dios, nos alegramos de las buenas noticias que hay en muchos para la salvación de su alma, para la sanidad de su cuerpo. Te pido, Señor, que perfecciones tu obra. Haz tu obra en Marizán Sánchez. Extiende tu mano de generosidad, de poder y de misericordia sobre ella. Sana su cuerpo de toda enfermedad. Gracias, Señor, por la salud de Isabel Rojas. Gracias por la salud de Fabiola Ríos, por la salud de Cristina Ríos. Señor, te bendigo por lo bueno que eres. Mira, Señor, esa necesidad de una intervención sobrenatural de Jacobo Cortés. Extiende tu mano generosa para que el cuerpo de Jacobo Cortés sea tocado y sanado por tu mano de poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido que la mano poderosa de Dios toque esa próstata de mi querido hermano, Señor Jacobo Cortés, y que tu mano poderosa lo sane, desinflame, haga desaparecer toda masa, todo lo que parezca maligno desaparezca, y Jacobo Cortés sea sanado por el poder de Dios. Y toda persona que escucha esta transmisión, cualquiera sea la enfermedad, aún oro por mi garganta, Señor. Pido que mis cuerdas bucales sean tocadas. Creo en el poder de Dios, creo en la responsabilidad de cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, pero sé del poder sobrenatural de Dios y pido un milagro para mi propio cuerpo y para cada persona que esté afectada de su garganta, que tenga afectación de cualquier clase de virosis. La reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y pido que la mano poderosa de Dios obre milagros de liberación y de vida. Señor, coloca tu mano sobre la familia Mosquera Palacio. Donde quiera que ellos estén, Señor, tráeles paz, tráeles, Señor, esa confianza plena, esa certeza de que María Percy de Palacio pasó de muerte a vida y que hay un final dichoso para el hombre o para la mujer de paz, para el hombre o para la mujer de Dios, que ella se ha despertado en los sones de alabanza, en esas frases maravillosas que todos queremos oír. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo sé, Señor, que su familia fue alentada por sus palabras, que así como ellos quisieron honrarla cumpliendo su última voluntad de ser desplazado su cuerpo a su tierra, también escuchen esa palabra que les oímos repetir. Ellos nos dijeron, lo que ella nos recomendó es que siguiéramos fiel al Señor Jesucristo y guardáramos todos sus mandamientos. Te bendigo por ellos y pido, Espíritu Santo, que los ayudes a cumplir esa promesa, a cumplir ese propósito y a ser muy bendecidos, que sigan adelante, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde a nuestro pastor Juan Mosquera, guarde a Idelina Mosquera, a sus hijas, a cada una de ellas, a Aldemar, a Alejandrino y a cada uno de sus nietos, que sean tocados y bendecidos. Oh Dios, cada una de las mujeres y cada uno de los hombres de esta familia sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y sigan adelante hasta ese día en que nos encontremos juntos en el reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, Señor, ayúdanos en este discernir de la palabra, ayúdanos en estas respuestas de la Biblia abierta para las preguntas razonables que hay en cada hombre y en cada mujer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, en esta mañana hablamos muy someramente, muy ampliamente sobre la obra del Espíritu Santo de Dios. Y lo que vimos fue maravilloso porque resumimos que el Espíritu Santo es una realidad. Hemos enseñado en otras ocasiones, la Iglesia Cuadrangular lo tiene muy claro, usted lo debe de tener muy claro. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni es una unción, es una promesa, pero es, permítame compararlo en lo que es posible, como fue prometido el Mesías, como el pueblo judío sigue aún algunos esperando al Mesías, así el Señor Jesucristo dijo que nos prometía la presencia del Espíritu Santo. Y usamos Hechos capítulo 14 para recordar, Él dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Luego vimos cómo Él sopla sobre ellos, y no puedo decir que fue simbólico, fue una realidad. El Espíritu Santo fue prometido y vino para ellos. Fue una realidad. Juan capítulo 20 lo leímos. El Señor Jesucristo les recordó de nuevo su comisión de ser enviados por Él, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero luego en Hechos capítulo 1 lo encontramos diciéndoles: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces lo que encontramos es que en la relación con el Espíritu Santo tiene que haber una profundidad, tiene que haber una intimidad que no se puede llevar a cabo si no toma usted la decisión, decíamos en esta mañana, primero de creer que sí existe el Espíritu Santo de Dios, luego de tomar la decisión, yo lo quiero, y con esa decisión en su corazón, entonces tomar la determinación, yo lo busco. Voy a leer solamente en esta tarde en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es un relato bíblico que no solamente causó controversia el hecho en ese día, sino que este relato causa controversia. Hay muchas maneras de entenderlo. Yo le pido el favor de que nos atengamos a lo que está escrito. Según las cuentas que podemos hacer, nos podemos equivocar, pero Jesús les había hablado por 40 días. Y en esos 40 días, Él les habló acerca del reino y les dio el último encargo antes de ellos salir a predicar el Evangelio en todas las naciones: ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no pone imposibles, Dios no coloca imposibles. Si Él dice que busquemos la presencia, es porque es para cada uno de nosotros. Entonces ellos se metieron, permítame decirlo así,
en un lugar que todos bíblicamente conocemos como el aposento alto. Todavía hay discusión si ellos oraban día y noche, si tenían tiempos de oración, pero lo cierto es que allí dice la Biblia, se unieron todos los apóstoles, las mujeres entre las cuales estaba María, la madre de Jesús, y muchos otros. La Biblia dice que eran alrededor de 120. Y allí estaban, rogando, orando, buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces no hay un mandato que diga tienen que orar 10 días, tienen que orar por 3 días o por 9 días. Lo cierto es que debiera de ser como el Congreso Nacional de Oración de la Iglesia Cuadrangular que acabó de pasar. Me pareció interesante el título. Dice, orando hasta que algo suceda. Es una necesidad de buscar el Espíritu Santo. Pero notemos lo que dice el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están embriagados. Así sonó. Entonces lo que notamos es que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes. No necesariamente cada uno puede ser guiado por Dios. Hay que estar día y noche en la oración, pero no hay que perder el fervor. Hay que mantener una expectativa. Decíamos en esta mañana, una búsqueda para lograr esas bendiciones maravillosas, permítame llamarlas así, primarias de la obra del Espíritu Santo. Es verdad, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad que el bautismo del Espíritu Santo viene en primer lugar para que nosotros podamos testificar de Cristo Jesús. Tengamos una palabra que llena el corazón, que llena el alma,
que trae convicción, pero tengamos un respaldo en milagros, en sanidades, en liberaciones. Pero lo primario es que nuestro corazón, lo decíamos esta mañana, se hace sensible a la palabra de Dios. Ella se hace viva y eficaz, actúa en nosotros los creyentes. Tenemos una profundidad en la intimidad, anhelamos su presencia, anhelamos su casa, anhelamos la comunión con los que creen en el Señor, anhelamos la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos una bendición especial, una certeza, una convicción, unos resultados claros y palpables de nuestras oraciones. Es una profundidad. Así que yo le animo a que usted pueda profundizar, llegar a esta dimensión. No es posible si no se tiene a Cristo en el corazón. Recuerde lo que dice Efesios 1:13. Dice que cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos perdonados de todos nuestros pecados y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero dice que son las arras de nuestra herencia. Es el comienzo. Hay una profundidad. Yo le animo a que esta tarde, si usted nota que su vida ha estado apática, su vida ha estado con poca profundidad, haga esta oración conmigo. Dios Todopoderoso, en esta tarde reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, a que yo recupere la sensibilidad a la palabra, a que yo ame tu presencia y a que yo pueda tener la certeza de tu respuesta a todas mis oraciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fabuloso ayudarle a crecer en su vida espiritual. Comuníquese al 315-451-9562 y uno de nuestros servidores se comunicará con usted. Bueno, vamos a comenzar nuestra respuesta a las preguntas razonables. De que no se oye si no se arrima. Si no se arrima, aquí no se oye. Bien, aquí como madre. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a escuchar a ver si hay preguntas. Dígame, ¿qué parte se debe contar o cómo saber que es importante contar cuando ven mi testimonio? ¿Qué parte es importante o cómo se debe contar cuando doy mi testimonio? Bueno, cuando testificamos de Cristo es un acto de honrar a Dios. Entonces vamos a dar respuesta en primer lugar leyendo un salmo, ya que los salmos son el testimonio de la vida espiritual de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Salmo número 66, que es bien interesante, dice: en el versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua.
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió Dios a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Lo básico que encontramos aquí es que esta persona está diciendo que va a decir lo que Dios hizo a su alma. Era una persona que estaba angustiada y Dios, dice ella, me escuchó. Es decir, testifica que buscó la presencia de Dios, que clamó a Dios. El asunto es que muchas veces nosotros, cuando testificamos de Cristo, nos centramos en un detalle y es la forma humana. Entonces en ese detalle olvidamos darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que esta personita dice? Dice que clamó a Dios y Dios le oyó y Dios hizo una gran obra. Si uno se olvida de eso, entonces puede decir, yo soy una gran persona, a mí Dios me respondió porque yo lo merezco, y se olvida de que hubo una oración, de que hubo una misericordia de Dios. Entonces eso lo llamamos exaltar la obra de Dios y saber entonces que esa obra que Él hizo, como está haciendo este salmista, Él dice, voy a decir lo que Él hizo a mi alma. Está diciendo, en otras palabras, si usted ora a Dios, Dios también lo va a hacer en usted, porque Él responde a la oración. Eso es todo lo que se hace en la testificada, darle la gloria a Dios y abrir la puerta para que otros sepan que pueden confiar en Dios, que pueden esperar una respuesta de Él. Lo segundo que hacemos modernamente es reconocer el ministerio, porque cuando estamos haciendo parte de una iglesia, allí hay un pastor, una pastora que están dirigiendo la iglesia y que queremos que todos los servidores sean idóneos, sean capaces. No tenemos celo de que Dios use a un servidor, pero sí es preocupante cuando una persona testifica y olvida que hace parte de una iglesia y entonces se presenta como el llanero solitario, como el que hizo la oración y fue sola la oración o fue con otra persona y hubo una respuesta y toda la labor de la iglesia se menosprecia. Creo que le damos la honra, la gloria a Dios, pero honramos también el ministerio y reconocemos que Dios ha puesto en la iglesia personas con habilidades, con dones, pero personas con sentimientos espirituales que son agradables a Dios, que desean ayudar, que desean hacer la voluntad de Dios. Entonces yo no me enredo tanto, sencillamente testifico lo que Dios ha hecho y puedo asegurar que siempre hará como respuesta a una necesidad o a una petición de oración. Así que sea que usted pidió oración en la iglesia o que usted pasó una administración, es necesario recalcar eso, porque eso queremos que hagan las personas, que pidan una petición, que tengan un acercamiento al ministerio, que se acerquen con sus dificultades y luego digan, yo me acerqué, rogué a Dios, pedí a Dios y Dios hizo un milagro en mi vida. Está más buena, está calientica.
Bueno, la segunda pregunta, cuando sean personas de la iglesia, porque creo que esto está basado en un texto de la Biblia, yo les he pedido el favor que me manden el texto, porque generalmente en el contexto está la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconozco, cómo sé cuál es el supremo llamamiento? Y si no estoy mal, esto está basado en Filipenses el capítulo 3. Así que por lo parecido a la pregunta, voy a limitarme a leer Filipenses el capítulo 3. Filipenses el capítulo 3 es una de las llamadas epístolas de la cárcel, pero también es llamada la epístola del gozo. Y dentro de sus apartes, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, que es el escritor usado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No te creo que de aquí sale la pregunta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo sabía, él tenía la certeza que su llamado era predicar el evangelio. Y él dice que él se sentía deudor. Algunos dicen su pasión por Cristo, otros dicen su agradecimiento, porque habiendo sido enemigo del cristianismo, el Señor del cristianismo, el Señor Jesucristo, se reveló a él y lo llamó para ser su servidor. Y él dice, me siento deudor a los griegos y a los no griegos, a siervos y a libres, me siento en deuda, les debo el evangelio a todos. Pero él mismo dice que se cuidaba, no sea que se olvidara de que sí es llamado a predicar, pero sobre todo es llamado a ser salvo. No es que el llamado de Dios es indeciso. Eso es lo que algunos discuten en el camino de Dios. El llamado de Dios no es indeciso, es determinante y es claro. Está establecido, dice, que todo el que reconozca al Señor Jesucristo, crea en su corazón y lo confiese con la boca, es salvo. Pero la Biblia dice que hay que cuidar esa salvación, que hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue testificada por el Señor y por los apóstoles y por la obra del Espíritu Santo. Eso dice en Hebreos, el libro de los Hebreos, que algunos no creen que fue escrito por el apóstol Pablo, otros como este servidor creemos que sí, pero lo interesante es que los que creen y los que no creen sí creen que es inspirado por el Espíritu Santo. Y el capítulo 2 de los Hebreos dice lo siguiente:
¿Cómo escaparemos? Versículo 3. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, está hablando es el supremo llamamiento, mi amado hermano, es conservar la salvación del alma. Y el apóstol Pablo lo dice gráficamente. Él dice: someto mi cuerpo. No es como lo estableció la religiosidad, azotándose. Es dominando las pasiones desordenadas del cuerpo, ejerciendo eso que él mismo recibió del Espíritu Santo, aprendiendo a despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad. Así que nosotros ejercemos día a día. Así Dios nos use con milagros para predicar el evangelio a otros. Gloria a Dios a los que cumplen ese ministerio. Pero su llamado esencial, el supremo llamamiento, es a que usted guarde y conserve su salvación. Sobre esto también dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Entonces leemos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la palabra de Dios nos dice que el fin de la fe que tenemos es la salvación. Tenemos la salvación, pero hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que mantenernos en la vida espiritual. Y allí en Primera de Pedro dice que nuestra fe es probada, que a veces tendremos que pasar por momentos difíciles. Es verdad, y yo lo creo. Creer en Dios es tener seguridad de su ayuda, de sus bendiciones, de su favor. Pero a veces hay circunstancias. No desmayamos, no renunciamos a la fe cuando hay una prueba. Al contrario, el apóstol Pablo en otro escrito dice que cada tribulación es momentánea y produce, y él la llama leve tribulación momentánea, un eterno y cada vez más glorioso peso de gloria.
Entonces, cuando no hay esta visión, ante cualquier tentación, ante cualquier debilidad, ante cualquier circunstancia, se rechaza el Evangelio, aunque se haya sido usado para predicarle a otros, para sanar los enfermos, para echar fuera a los demonios. Recuerde, el premio del supremo llamamiento es conservar la salvación del alma. La tercera pregunta, la última. Sí, ¿cómo que puso esto? Ahorita, cuando tenga la última pregunta dice, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Bueno, la última pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Muchas gracias. Entonces, puedo decir que la Biblia no dice nada sobre la cremación. La Biblia da a entender, bueno, primero permítame decir, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Ahora bien, apartándome de cualquier discusión teológica, lo cierto es que la visión de la divinidad es que Dios es el Padre, Dios es el Señor Jesucristo y Dios es el Espíritu Santo. Digo, me aparto de cualquier discusión teológica. Y dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, para quienes no conocen muy bien la escritura, no nos muestra que la imagen y semejanza de Dios sea como piensan algunas personas. Siempre viene a mi mente la apreciación de un buen hombre y bueno, yo voy a creer que fue con un buen corazón. Era un personaje de una alcaldía en el norte del valle y él me invitó con nuestro pastor en ese tiempo en Zarzal y nos invitó a un almuerzo. Y en el almuerzo entonces él dijo, mi mamá fue de X iglesia muchos años. Entonces, qué bien, usted conoce la Biblia. Dijo, sí, yo conozco la Biblia, pero tengo una inquietud que ningún pastor me ha podido contestar. Yo no voy a la iglesia, tengo un profundo respeto por Dios, pero hay una inquietud. Y sacó ese argumento. Dijo, aquí dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos dijo así, pero seguramente hay más. Y ahí dijo él en ese momento, varias razas puras. Están los gigantes de no sé cuántos metros, de piel blanca. Están los negros, que son originales, son negros, puros. Y entre ellos están los pigmeos, los bajitos, los enanos prácticamente, y los gigantes. Están los indígenas, está la raza amarilla, están los mestizos como nosotros. ¿A quién es parecido Dios? Entonces yo saqué este texto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:22. La verdad me tocó orar y Dios me trajo esto al corazón. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La Biblia entonces dice que todo nuestro ser, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Pero miremos qué más dice la Biblia sobre el cuerpo. No voy a exponer mucho sobre cada uno de estos tópicos interesantes, pero podemos decir sencillamente que el cuerpo es el vehículo de expresión del alma. El alma es usted, que nadie ve, pero es la que siente, la parte sensible y la parte responsable. El espíritu es la capacidad única del ser humano de poderse comunicar entre sí, de poder ser creativo, de poder tener una interacción superior a todos los seres vivos que hay en la tierra, y es la capacidad de comunicarse con el Creador. Es el espíritu que Dios puso en cada ser humano. Pero miremos qué dice la Biblia entonces que pasará sobre el cuerpo. Creemos que en el principio, creo yo que en el principio, Dios creó al hombre para poder tener la posibilidad de la vida eterna, porque creó al hombre para reemplazar, y ese es el odio feroz que tiene Satanás, para reemplazarlo a él, que tiene eternidad, pero que tiene maldad, soberbia y orgullo en el corazón. Y Dios, dice la Biblia, creó al hombre menor que los ángeles, pero con la posibilidad de ser superior. Solamente voy a decir esto: había en el huerto del Edén dos árboles. Estaba el árbol de la vida. Dios no dijo nada del árbol de la vida. Y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo: Adán, no comerás de ese árbol. El día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y conocerás el mal. Del árbol de la vida no dijo nada. Satanás engañó a Eva, ella comió, sedujo a su esposo comió, y fueron avergonzados, conocieron el mal. Y Dios dijo: el hombre puede extender su mano y comer del árbol de la vida. Vamos a expulsarlo del huerto del Edén. Y vino una sentencia y vino una promesa. La promesa, eso está en Génesis capítulo 3, es que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero mire la sentencia. No solamente ellos ya habían muerto espiritualmente, ahora Dios, algunos dicen, es un acto de misericordia de Dios. Él determinó, cuando quiso traer la maldición sobre el hombre, en el capítulo 3 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces todos sabemos que cuando muere el ser humano, el cuerpo se descompone. En toda la escritura, aún en el caso de Jesús, hay una reverencia, hay un respeto por el cuerpo. Y los cuerpos eran sepultados. Pero en realidad
la Biblia no dice nada de la cremación. Eso es moderno. Algunos dirán que es antibíblico porque no está en la Biblia. Ver televisión entonces es antibíblico porque no está en la Biblia. Es un acto moderno que de cada cual, en mi caso personal, es libre de decidir. Pero no habrá ningún problema para Dios, porque de todas maneras será hecho el milagro. Donde estén los restos humanos de quienes murieron en Cristo, el alma volverá a tomar posesión del cuerpo y sucederá esto. En Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero es interesante la respuesta que hay aquí en el mismo Primera de Corintios, hablando acerca de la resurrección de los muertos. Versículo 35. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esto lo dice la Biblia. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Usted puede seguir leyendo. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cenizas, sus restos serán tocados por el poder del Espíritu Santo y volverán a tener su alma y su espíritu. Pero otros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero es cuestión de conciencia. Yo digo que si un hermano piensa que es pecado que lo cremen, pues que corra con la bendición que corrió nuestra hermana María Pérsides. Ella dijo a su familia: si yo fallezco, quiero que me lleven a mi tierra y que me hagan mi ceremonia en mi tierra. 6 horas de camino y sus hijos, Dios los bendiga, cumplieron la voluntad de ella. Si usted tiene hijos que le aman y usted dice: no quiero que me cremen, pues dígales a ellos: cuando yo muera, no quiero que me cremen porque creo que es malo. Pero si usted tiene libertad, no se preocupe. El poder de Dios es el mismo. Y su cuerpo, así sea ceniza, es para Dios su cuerpo. Él lo rescatará. No importa que lo hayan esparcido, sucederá el milagro. Eso es lo que este servidor cree y espero que esté en su corazón. No hay necesidad de condenarnos porque alguien en el tiempo moderno piensa que no lo deben de cremar o que sí lo deben de cremar. Lo importante es lo que usted haga mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Afírmese, tome las preguntas que han hecho en esta tarde. Afírmese, acuérdese que
El llamamiento supremo es a cuidar su salvación. No sea negligente con su vida espiritual. Afirme las cosas de Dios. No permita que se cumplan en usted esas palabras de Apocalipsis que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sino que usted permita a Cristo realmente ser el Señor de su vida. Bueno, quiero invitarle a hacer una oración. Antes recordarle que mañana, si Dios permite, estaremos al aire con la emisora Zuldemaida Radio 106.9 FM en la hermosa ciudad de Armenia con su programa La Hora de Poder, 5 a 6 de la mañana. Y tenemos un receso en Poder Estéreo 106.3 en la hermosa ciudad de Dos Quebradas. Hay un receso por ubicación de los transistores y luego cuando estén funcionando de nuevo le diremos a qué hora va a pasar el programa y cuándo estaremos al aire. Oremos a Dios. Soberano Dios, gracias por enseñarnos en esta tarde maravillosa. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener la certeza, la confianza. Danos la bendición que tuvo María Pérsides Palacios, que nuestros hijos, los que contemplen nuestro cadáver, puedan decir, él dijo, ella dijo, que creía en el Señor Jesucristo y confiaba en Él. Y vamos a hacer la ceremonia como una persona que cree en el Señor. Señor maravilloso, y si alguno quiere que no lo cremen, pues que lo exprese a su familia y su familia respete esa voluntad. Pero no dejes que nos engañemos por eso. No es importante lo que hacen con nosotros después de morir, porque el alma irá al lugar que labró mientras estaba en la tierra, pero el cuerpo volverá a la tierra y solamente cuando resucitemos para darle lugar a Dios nos volveremos a juntar, unos para salvación eterna y otros que no queremos estar con ellos para condenación eterna. Nosotros somos de los que hacemos parte de aquellos que nacen dos veces para morir una sola, no de aquellos que nacen una sola vez para morir dos veces. Preferimos nacer dos veces, nacer como nacimos de mamá y ahora nacer del Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo para tener la vida abundante, la vida eterna. Bendice cada familia, cada persona que ha estado en sintonía. Guárdanos, protégenos de todo mal y de todo peligro y que tengamos una noche excelente y una bendición especial para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos en la Iglesia Cuadrangular El Shaddai y el próximo domingo con su programa Biblia Abierta.